Adenoma hipofisario, hipersecretor de hormona estimulante de tiroides. Endocrinología equipo 3, grupo 501. Integrantes: Abarca Guerrero, Valerie Sujei, Cortés Mendoza, Stephanie Pamela, De la Rosa Morga, Dorisela, Torres Mujarras, Rogelio José. Impartida por el Dr. Félix Edmundo Ponce Fajardo. Definición: los tumores hipofisiarios secretores de tirotropina también son denominados tirotropinomas. Son menos del 1% de los adenomas hipofisiarios y son una causa rara de hipertiroidismo. Es una neoplasia benigna originada en células de la adenohipófisis. Son tumores raros que se manifiestan como hipertiroidismo con bocio en presencia de TSH alto. Es poco común detectar macroadenomas hipersecretores de TSH. Suelen ser grandes y con invasión local cuando se les identifica y causan deterioro visual que alerta al médico respecto a una anormalidad de la hipófisis. Etiología. Un candidato que podría estar implicado en la génesis de los adenomas hipofisiarios hipersecretores de TSH es el factor de transcripción nuclear específico de la hipófisis. También puede ser implicado formas mutadas para receptores de hormonas tiroideas y el factor de crecimiento fibroblástico básico, que el origen tumoral es corroborado mediante el hallazgo del ARN mensajero en los adenomas hipofisiarios, donde es posible que realice un papel autocrino de ese factor en el desarrollo tumoral. Es importante descartar también otras causas de secreción inapropiada de TSH, como resistencia a la acción de la hormona tiroidea y un trastorno dominante autosómico causado por mutaciones en el receptor beta de dicha hormona. En la fisiopatología tenemos una célula madre pluripotencial, que es estimulada por diversos factores de crecimiento que da lugar a su diferenciación para producir una célula específica, ya sea célula acidófila o basófila. En este caso es una célula acidófila. Esta célula específica puede producir un sinnúmero de mutaciones que pueden ser espontáneas, hereditarias, desencadenadas por radiación, infecciones virales, que nos lleva a una alteración del DNA y por tanto a la activación de ciertos oncogenes o alteración de algunos receptores que dan lugar al desarrollo del crecimiento neoplásico, que ésta puede expresarse en la formación de un adenoma. En las manifestaciones clínicas tenemos lo que es un hipertiroidismo secundario, bocio, acromegalia en algunos casos, hemianopsia bitemporal, afectación de pares craneales, cefalea, hipopituitarismo, hiperprolactinemia. En la exploración física se destaca la existencia de bocio bilateral de consistencia blanda, homogénea y no dolorosa, taquiarritmia, diaforesis y fatiga, temblor distal y ausencia de exoftalmos, que es la salida hacia afuera del globo ocular. El diagnóstico se basa en las concentraciones séricas más altas de T4 libres, secreciones inapropiadamente anormal o demasiado altas de la hormona tirotropina. También hay evidencia de adenoma hipofisiario en resonancias magnéticas y en muchos enfermos se detecta un aumento de concentraciones de subunidades alfa combinadas. Tratamiento. La estrategia terapéutica inicial consiste en eliminar o disminuir el volumen de la masa tumoral por medios quirúrgicos, donde se utiliza la vía de acceso microquirúrgica transesfenoidal. Este tipo de cirugía es donde se introducen instrumentos a través de la nariz y el seno esfenoidal para extraer tumores que están en la hipófisis o cerca de esta, donde se introduce un endoscopio y una cureta a través de la nariz y el seno esfenoidal. No siempre se logra la resección total, dado que muchos de estos adenomas son grandes y presentan invasión local. También se pueden utilizar la ablación de tiroideos o fármacos antitiroideos, como el metimazol y el propiltiuracilo. También los análogos de somatostatina suprimen de forma importante la TSH, por lo que el hipotiroidismo bioquímico suele obligar a la sustitución concomitante de la hormona tiroidea, lo cual puede controlar también la proliferación tumoral. En este caso, se ocupa la lanaotide, que suprime la secreción de TSH en hombres normales como en pacientes portadores de tirotropinomas, en dosis de 30 miligramos por vía intramuscular cada 10 días.
Si es imposible controlar el crecimiento del tumor y la hipersecreción de TSH por la intervención quirúrgica y análogos de somatostatina, el siguiente paso es la radiación de la hipófisis. No siempre se logra la resección total. Sin embargo, cerca del 66% de los pacientes se detectan concentraciones de hormona tiroidea normales en la sangre circulante después de la cirugía. También disminuye el volumen de la masa tumoral en 50% de los pacientes y amplía los campos visuales en 75% de los enfermos. Los tirotropinomas son una causa rara de hipertiroidismo con una prevalencia de un caso por millón de habitantes. Representan menos del 2% de todos los adenomas pituitarios. Debido a su infrecuencia, presentamos el caso clínico de un macroadenoma hipofisiario productor de tirotrofina y somatotrofina tratado con dosis mensuales del análogo de somatostarina, la areontide, el cual presenta un paciente de sexo femenino que consultó por primera vez al servicio de endocrinología a los 62 años de edad, con una resonancia magnética nuclear que informaba lesión expansiva en región celular. Como antecedente de jerarquía, refería enfermedad de Graves a los 28 años, por lo que había recibido tratamiento con drogas antitoiredas, con mala adherencia y con dosis de lodo radioactivo, con posterior toma irregular de levotiroxina. Como antecedentes personales refería hipertensión medicada con atenolol 50 miligramos al día y valsartán 80 miligramos al día. Además, tenía artrosis en manos tratada con glucosamina. Antecedentes tocoginecológicos. Menopausia a los 50 años. 5 embarazos. De estos, 3 cesáreas y 2 abortos. Estos últimos contemporáneos al hipertiroidismo. Al examen físico, la paciente se encontraba eutiroidea con una frecuencia cardíaca regular de 72 latidos por minuto, una tensión arterial de 130-80 milímetros de mercurio, tiroides pequeña, aumentada de consistencia. No había defectos del campo visual por confrontación y tampoco cambios fenotípicos comparado con la foto del Documento Nacional de Identidad. La imagen por resonancia magnética de cráneo con contraste de gadolinio mostró una lesión expansiva sólida en la región celular, a predominio de región medial y lateral izquierda de la hipófisis, que protruía ocupando parcialmente el seno esfenoidal. Las celdillas etmoidales posteriores izquierdas y el seno cavernoso izquierdo, sin plano neto de separación con estructuras vasculares. La lesión medía 3,1 por 2,5 por 1,9 centímetros. Había refuerzo homogéneo luego de la administración de contraste endovenoso. El tallo pituitario estaba desplazado hacia la izquierda. Como podemos observar en sus evidencias, en la figura 1 se muestra a la paciente sin evidencias notorias de rasgos acromegálicos faciales. En la segunda imagen observamos sin signos de acromegalia en partes acras. Podemos observar una diferencia de la mano derecha, donde se observa que es la del paciente, en comparación con la mano izquierda, que es un individuo sano. Aquí se observa que la paciente presenta signos de artrosis, ya que se observa un volumen en las partes distales de los dedos. En la resonancia magnética con contraste paramagnético muestra la adhesión expansiva, como se observa en el centro. En las tablas 1 y 2 se pueden observar los parámetros de laboratorio de la paciente y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que muestra la no inhibición de los niveles de somatotrofina. En las siguientes imágenes podemos observar cortes de la región celular a los 6 meses de tratamiento con la areontide sin y con sustancia de contraste, donde se empieza a apreciar una leve reducción del tamaño tumoral. Se observa la figura 5, que es la de sin contraste, y la 6,
ya con el contraste aplicado. A la evolución del paciente, tras la negativa rotunda a realizar una consulta con el servicio de neurocirugía, se le indicó como tratamiento la Leontide 120 miligramos vía intramuscular cada 28 días. Tras la primera dosis, el laboratorio de control ALMED reveló los siguientes datos. Pese a que ella refería no sentir síntomas, relataba una mejoría del estado general con la medicación. Tras 6 meses de tratamiento médico, la nueva resonancia magnética evidenció una leve disminución del tamaño de la lesión, que medía 2,8 por 2,6 por 1,3 centímetros, persistiendo la invasión del seno cavernoso izquierdo. En la tabla 3 se compara el laboratorio previo al inicio del tratamiento, al mes y a los 6 meses del mismo. Como discusión, en la última década se han triplicado los casos reportados de tirotropinomas. La actividad biológica de la tirotropina secretada es muy variable. Esto se debe a una alteración en su glicosilación. Los parámetros de laboratorio se pueden encontrar desde valores dentro del rango, es decir, tirotropina detectable en presencia de hormonas periféricas altas, hasta niveles superiores a 500 nanogramos por mililitro. Estos niveles más altos se suelen encontrar en pacientes tiroidectomizados o que han recibido radioyodo, como en el caso de nuestra paciente. La mayoría de los pacientes padecen síntomas de hipertiroidismo, a veces asociados a sintomatología de efectos de masa a nivel del sistema nervioso central. Algunos de los afectados permanecen eutiroideos con retraso del diagnóstico. La resección completa suele ser dificultosa debido a que son tumores grandes, con mucha fibrosis e invasión local, que pueden involucrar el seno cavernoso, el quiasma óptico y la carótida interna. Cuando no se puede realizar cirugía o si esta falla, tanto la radioterapia como el tratamiento médico con análogos de la somatostatina son opciones válidas. La somatostatina inhibe la secreción de tirotrofina tanto en condiciones fisiológicas como en adenomas hipofisarios productores de tirotrofina. Sus análogos han demostrado suprimir la secreción de tirotrofina en más del 90% de los tirotropinomas y disminuir su tamaño en aproximadamente el 50% de los casos. Las diferentes respuestas al tratamiento observadas de un adenoma a otro radican en que no todos poseen la misma sensibilidad a la droga, debido a la expresión de diferentes subtipos de receptores de somatostatina. Durante este tratamiento se debe vigilar la posible aparición de litiasis vesicular e intolerancia a la glucosa. Como conclusión, decimos que la administración de análogos de la somatostatina de acción prolongada, como el Leontide, produce una disminución de la secreción de tirotrofina y subunidad alfa y también de somatotropina en casi todos los casos, con restauración del eutiroidismo en aproximadamente la mitad de los pacientes. Esos análogos producen disminución del tamaño tumoral y mejoría del campo visual. Como hemos expuesto, la paciente del caso aquí descrito experimentó una muy buena respuesta bioquímica y clínica con el tratamiento administrado, la Leontide 120 miligramos como única aplicación mensual, y crecimiento del tamaño tumoral y sin complicaciones tales como hiperglucemia o alteraciones gastrointestinales. Y así concluimos nuestra presentación.